hermanas, hermanos, jefes de Estado, de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, primeros ministros, a todos los delegados presentes. Permítame expresar en nombre del pueblo boliviano y del Gobierno boliviano nuestra profunda gratitud al primer ministro Ralph Gonsalves, a la hermana ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Kay Salpiters, y sobre todo al hermano pueblo de San Vicente y las Granadinas por su generosa bienvenida. Deseo en primer lugar expresar mi satisfacción y la del pueblo boliviano por el sobresaliente papel que ha desempeñado la CELAC para garantizar que nuestra región continúe siendo una zona de paz. Mientras que en el resto del mundo el orden internacional y el multilateralismo se encuentran en crisis y duramente cuestionados, en América Latina y el Caribe, la CELAC y el CARICOM propiciaron a finales del año pasado un encuentro de alto nivel entre Venezuela y Guyana para que estas naciones, integrantes ambas de esta comunidad, pudieran zanjar sus diferencias a través del diálogo y la concertación, refrendando la histórica declaración de Argyle para el diálogo y la paz. En este sentido, deseamos destacar y felicitar el efectivo accionar de la presidencia pro tempore de la CELAC para acercar a las partes y lograr un diálogo directo al más alto nivel, diálogo que también fue posible gracias al llamado a la paz y a la intermediación del hermano presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuyo liderazgo es un permanente soporte para la estabilidad y el equilibrio regional. Sin embargo, como ya expresamos, no en todos los rincones del planeta el diálogo y el multilateralismo han sido lo suficientemente efectivos para detener el torbellino de la guerra. La crisis del multilateralismo, tal como está hoy, tiene hoy día su máxima expresión en la Franja de Gaza. Ante la impotencia de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, las fuerzas militares de Israel continúan bombardeando indiscriminadamente los centros urbanos, campamentos de refugiados, hospitales, universidades, escuelas, mezquitas, ambulancias y convoyes humanitarias dentro y fuera de Gaza. Ya no se trata tan solo de conflicto con mayor número de mujeres y niños asesinados en la historia reciente de la humanidad. Es también el conflicto que ha cobrado mayor número de vidas de reporteros, periodistas, personal de salud, de defensa civil y trabajadores de agencias humanitarias, en particular a las afiliadas a la ONU. En total, ya son más de 100.000 víctimas las que arroja el impune accionar militar de Israel, entre personas asesinadas, heridas o desaparecidas en medio de los escombros. A ello hay que sumar la trágica cifra de 1.800.000 desplazados internos, la mitad de ellos niños. Ante esta barbarie, el principal ente rector de las relaciones internacionales en el planeta se ve imposibilitado de responder al clamor de la comunidad internacional y detener el conflicto, solo por la insensata y reiterada negativa de un integrante del Consejo de Seguridad. En este contexto, y en atención a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro país se vio en la obligación moral de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Bolivia es una nación pacifista que por mandato constitucional promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Y no podíamos, por tanto, permanecer indiferentes y mucho menos ser cómplice ante semejante atrocidad. Abogamos para que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas redoblen sus esfuerzos para promover un cese de fuego inmediato en Gaza y demandamos una solución definitiva al conflicto israel-palestino, basada en una solución de dos estados, que permita a Palestina el ejercicio del derecho a la libre determinación como Estado, independiente y soberano, con Jerusalén Oriental como su capital, basada en las fronteras anteriores a 1967. En el ámbito regional, existen también situaciones que demandan nuestra atención como comunidad y motivan nuestro más firme rechazo. Tal es el caso de la nueva ola injerencista que azota a la región. En el momento de mayor tensión entre Venezuela y Guyana, Washington
anunció la realización de ejercicios militares aéreos junto a las fuerzas de defensa de Guyana. Por su parte, el Reino Unido, a pocos días de haber sido refrendada la declaración de Argyle, despachó irresponsablemente e injustificadamente al buque de guerra HMS Trent a las costas de Guyana. Desde Bolivia rechazamos enérgicamente este tipo de acciones, que solo pueden definirse como actos de provocación que buscan quebrantar la paz que hemos instaurado en la región. Por otra parte, el pasado 20 de diciembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, adjudicándose un rol de gendarme internacional que no está consagrado en ningún instrumento del derecho internacional, anunció una nueva ronda de sanciones dirigida a un conjunto de ciudadanos latinoamericanos, entre ellos civiles de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, vinculados algunos de ellos a procesos electorales o a esferas de gobierno. Este conjunto de sanciones se suma al ya amplio repertorio de medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no podemos dejar de mencionar las declaraciones de la jefe del Comando Sur sobre los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el litio, en las tierras raras y en los otros recursos naturales que tenemos en la región. Las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales son perversos instrumentos de asfixia económica al margen del derecho internacional y, por lo tanto, violatorios de la Carta de Naciones Unidas. Una zona de paz, como la que hemos construido junto a lo largo de estos últimos 10 años, no puede convivir más con esta práctica ilegal e ilegítima, cuestionable aún entre Estados en guerra. En virtud de lo expresado, demandamos en esta cumbre, al igual que lo hicimos en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, proscribir del sistema internacional la implementación de sanciones, embargos, bloqueos y medidas coercitivas unilaterales, ya que las mismas, orientadas por un interés político, socavan derechos humanos fundamentales y limitan el desarrollo de los pueblos. Sin lugar a dudas, la guerra genocida y las sanciones unilaterales son expresiones de un orden internacional injusto, excluyente y antidemocrático. El multilateralismo no puede continuar secuestrado por aquellos que pretenden imponer una dictadura global, privilegiando los intereses de unos pocos por encima del bienestar del resto de la humanidad. Es hora ya que hagamos prevalecer la Carta de Naciones Unidas, es decir, que predomine la igualdad de derechos, el mantenimiento de la justicia, la promoción del progreso social, la libertad, la tolerancia, la sana convivencia, el mantenimiento de la paz, la promoción del progreso económico y social de todos los pueblos y, sobre todo, el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados internacionales. Defendamos estos principios, rescatemos al multilateralismo horizontal basado en la igualdad política y jurídica de los Estados y reinsertémoslo en el privilegio lugar que debe ocupar en un impostergable contexto de reordenamiento global. Pero para impulsar el tránsito del planeta hacia un nuevo orden internacional multipolar, se requiere también de un sistema financiero renovado. Es imperioso, por tanto, construir un nuevo orden financiero mundial, uno más justo e inclusivo, ajeno al decadente sistema capitalista que solo ha aumentado la desigualdad y la pobreza en el planeta. Desde la CELAC podemos desarrollar instrumentos y mecanismos financieros propios, así como asociaciones estratégicas extrarregionales que impulsen oportunidades de desarrollo sostenible sin comprometer la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos. En este sentido, Bolivia, al igual que otros países de la región, apuesta por el modelo de cooperación que impulsan los BRICS y su nuevo Banco de Desarrollo. Este vigoroso bloque interregional, recientemente robustecido por la incorporación de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, fomentan el intercambio y la cooperación no solo en aspectos estrictamente económicos y financieros, ya que también lo hacen cultura, ciencia, alta tecnología, salud, medio ambiente, deportes y juventudes, sin dejar de lado temas políticos y de seguridad, lo cual es una garantía de desarrollo equitativo y equilibrio mundial. América Latina y el Caribe deben jugar un papel en la construcción del nuevo orden mundial. Y lo afirmamos con firmeza. Solo podrá haber multipolaridad
mundial si nuestra región tiene y ocupa un lugar activo y efectivo. La CELAC, como espacio de pluralismo político e ideológico y punto de encuentro latinoamericanista, tiene la responsabilidad histórica de avanzar en esa dirección. Lamentablemente, hoy somos testigos de la crisis multidimensional del capitalismo, una crisis que representa la amenaza más grande para la existencia del planeta y, en consecuencia, para la estabilidad y prosperidad de nuestros pueblos. Esta crisis está exacerbando las desigualdades existentes y acrecentando las brechas entre países en vías de desarrollo y aquellos considerados desarrollados, poniendo en peligro los avances logrados en las últimas décadas en materia de desarrollo humano y bienestar social. Hoy día estamos más lejos que cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. En este contexto, Bolivia hizo un llamado para tomar acciones que restauren el equilibrio en los ríos, los lagos, acuíferos y sistemas de agua vinculados al agua, con base a la sabiduría de nuestros pueblos. Reconocemos la importancia del agua como un elemento indispensable no solamente para la vida de los seres humanos, sino también para la subsistencia de nuestra madre tierra. El garantizar el derecho de agua potable, saneamiento básico, es una prioridad. Desde que asumimos el Gobierno Nacional, ejecutamos 3.353 proyectos en el sector con una inversión superior a los 5.200 millones de bolivianos, logrando incrementar la cobertura de agua del 86 al 87% y de saneamiento de 62 al 64%. La crisis climática afecta a la disponibilidad y a la demanda del agua, así como a la frecuencia e intensidad de las inundaciones y las sequías. La crisis de pérdida de biodiversidad afecta negativamente a las funciones ecosistémicas relacionadas con el agua, y la crisis de la contaminación tiene claras repercusiones sanitarias de nuestras formas y sistemas irracionales de producción y consumo que con urgencia deben ser revisadas y cambiadas. Por ello, en el marco de las Naciones Unidas, Bolivia solicitó el nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para el agua al servicio de los Estados, que tenga como misión activar el mecanismo intergubernamental permanente que promueva el manejo, la gestión y la conservación del agua. También estamos conscientes de los graves efectos de la crisis climática, por lo que hemos propuesto constantemente el cumplimiento de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en los Estados. Debemos aprender de nuestros pueblos originarios a preservar y respetar y cuidar la vida en armonía con la naturaleza, porque ha sido precisamente la acción irresponsable del ser humano y del sistema capitalista la que ha llevado a esta profunda y vertiginosa transformación de nuestro medio ambiente, poniendo en riesgo, hoy más que nunca, la existencia de la vida humana. Asimismo, la crisis alimentaria demanda también nuestra urgente y particular atención. Consideramos que ante la crisis alimentaria debemos anteponer urgentemente un programa global de soberanía alimentaria. De esta forma se puede garantizar a los pequeños productores mejores condiciones para la producción, lo que implica el acceso a las semillas, fertilizantes, tecnología, infraestructura, créditos y el acceso a mercados, además de mejores condiciones de vida en las comunidades en plena armonía con la madre tierra. También ha sido de vital importancia en este esfuerzo para consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el rol que ha desempeñado la mujer boliviana, porque ella es sinónimo de fortaleza y de constancia, pero también es el pilar de la familia, de la patria y de nuestra región. Todos los días aprendemos de ellas, junto a ellas debemos construir una región despatriarcalizada y con más justicia social. En este sentido, Bolivia declaró el año 2022 año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Sabemos que para despatriarcalizar no basta un año. Esta acción es solo una dentro del largo camino para combatir el patriarcado, el sistema más antiguo de opresión, de exclusión consustancial con el capitalismo. Por eso, nuestra revolución democrática y cultural tiene 4 pilares fundamentales: el anticapitalismo, el anticolonialismo, la descolonización y la despatriarcalización. Sabemos que existe un sistema de opresión articulado entre sí y que opera de manera conjunta entre capitalismo y colonialismo y patriarcado. De ahí que es imprescindible articular la lucha anticapitalista con la anticolonial y la antipatriarcal. Es decir, se plantea atacar las causas estructurales en los sistemas de dominación y explotación. Como hemos visto, es urgente y necesario pasar de la retórica a la acción.
La CELAC está trabajando intensamente en la integración de nuestra América Latina y el Caribe. Sin embargo, en los centros de poder hegemónico persiste el empeño de dividirnos y de hacerse de nuestros recursos naturales. Defendemos este espacio de encuentro de los latinoamericanos y caribeños, independientemente del corte ideológico y político de nuestros gobiernos. Sigamos siendo un ejemplo de pluralismo. El fortalecimiento de la CELAC y de todos los espacios regionales y extrarregionales de integración es la única alternativa que tenemos frente a la guerra, la injerencia extranjera y la pretensión de retornarnos al ya proscrito orden colonial. En este contexto es fundamental fortalecer la institucionalidad de la CELAC para garantizar su eficacia y relevancia en la defensa y promoción del derecho. Esto implica, por supuesto, consolidar un plan de trabajo para los siguientes meses, identificando áreas prioritarias de acción y estableciendo mecanismos claros de coordinación y seguimiento de las políticas y programas acordados. Finalmente, expresar una vez más mis felicitaciones a la Presidencia pro tempore de San Vicente y las Granadinas por el encomiable trabajo desplegado durante su gestión, así como también por la excelente organización de esta octava cumbre de jefes y jefes de Estado y gobiernos de la CELAC. Felicitar también a nuestro hermano Ralph González, que ha demostrado su liderazgo y una visión estratégica de la integración regional, que lo convierte desde ya en un indoblegable bastión de la unidad latinoamericana y caribeña. Felicitaciones y mis mejores deseos a la hermana República de Honduras, que asumirá la presidencia pro tempore de la CELAC. La compañera Xiomara Castro cuenta desde ya con el apoyo incondicional del Estado Plurinacional de Bolivia. Hayaya, la integración latinoamericana y caribeña. Muchas gracias.